curioso, la garrafa, que tendría que estar a 16 pesos, se está vendiendo en el conurbano a 25 y a veces a más. Y yo que vivo en La Recoleta, estoy pagando 17 pesos mensuales por el gas porque tengo nada más que la cocina a gas. Por supuesto que en el consorcio la calefacción a gas tiene otro, pero tampoco es mucho. Entonces quiere decir que la persona que no tiene la red de gas instalada y que tiene que comprarse la garrafa, está gastando más que el que ha tenido la suerte, ¿no es cierto?, por su trabajo, de vivir en una zona más privilegiada. Y con el gas parece que vamos a tener problemas en el próximo invierno, Sí. más severos de los que tuvimos en este último, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que hacen que este momento sea muy difícil de definir, porque fíjese, por ejemplo, Chávez, que nos compró bonos a ese interés tan alto y que siempre dice, pues que yo le vendo 1 millón de barriles diarios a los Estados Unidos y van a ver si le dejo de vender. ¿Sabe a cuánto se bajó el petróleo, no? De 147 dólares el barril a 68. A 80 había, y menos bueno, de... ¿Se da cuenta que ¿Bajó el precio de los combustibles acá? Bueno, no. Atención con eso, por eso, atención, no sabemos a dónde vamos, no sabemos esas sumas. Usted vio que uno dice, bueno, ¿cómo se escribe esto con números, no? 45.000 millones de millones, ¿cómo se arma eso en números? Hay que escribirlo en letras. Bueno, esperemos que esta crisis, aparentemente la Unión Europea tiene una actitud más sensata, ¿no es cierto?, poniendo el ojo, por ejemplo, en los paraísos fiscales, en las Islas Caimán, en todos esos agujeros negros donde va la plata de la droga, la plata mala vida, ¿no? Y además hemos tenido la desgracia que nos ha tocado un hombre como el presidente Bush, que es no solamente un sanguinario, sino un inepto, ¿no es cierto? Y que felizmente ha sido el presidente de Estados Unidos que ha tenido el nivel más bajo de apreciación de la ciudadanía y va a perder estrepitosamente, ya tiene 14 puntos de diferencia Obama con McCain. Así que aumentó 4 en los últimos 4 días. Claro. Sí, va subiendo. 1 punto por día. Sí. Ahora, también es un país muy difícil y muy complicado, ¿no? ¿El muy nuestro complicado. o Estados Unidos? No, Estados Unidos. El nuestro, por supuesto, pero Estados Unidos también. Porque no se olvide que el hecho de un presidente negro en Estados Unidos tiene una tradición siniestra. Una serie de implicancias también, ¿no? ¿Cómo? Una serie de implicancias también, ¿no? Bueno, Luther King muere asesinado, preparados. Los hermanos Kennedy mueren asesinados en parte por su integración con la raza negra. No sé cómo un hombre muy preparado como es Obama, la biografía de Obama es fascinante, ¿no es cierto? Hijo de una mujer blanca, de un hombre negro, las mejores calificaciones en Harvard, se gana una beca, en vez de ir a un gran bufete de abogados, se pone a trabajar en un barrio carenciado. Es un individuo fascinante. Ahora, la gente que mató a Kennedy, ¿no? El Ku Klux Klan, no se sabe bien cuántos grupos confluyeron en ese asesinato, ¿no? Y a su hermano Bob, la famosa gente de Gincana, en fin, esa gente o se ha muerto o tiene seguidores, o está viva. No es que haya desaparecido del planeta. No, no desaparece. No. Señor, en esta crisis que es este impacto económico en Estados Unidos sobre todo, ¿usted no ve por ahí alguna manito negra, Al Qaeda, ¿no? Porque en su momento los fundamentalistas árabes dijeron que no siempre iban a actuar con sangre de por medio. Puede ser, no sé, la verdad le confieso humildemente que no se me ocurre cuál podría ser la mano negra de Al Qaeda. La guerra en Irak ha sido una catástrofe, que es una de las catástrofes. Mover los mercados accionarios, todo eso con el poderío económico que tiene el mundo árabe. Sí, pero le bajó el petróleo a cuánto, lo que decíamos recién, que es el gran as en la manga. La gran moneda. Claro, claro. Realmente no lo sé. Lo que sí sé es que Europa, una vez más, es un fenómeno muy interesante, porque fíjese que Europa, con una tasa de natalidad tan baja, se está convirtiendo en un territorio musulmán, ¿no es cierto? Porque la gran cantidad de musulmanes que hay en Europa son muy prolíficos además, ¿no? Y además las compras que hace el mundo árabe en Europa, toda la Costa Brava, todo han comprado los árabes. Sí, la verdad es que a veces uno piensa, ¿cómo será la cosa dentro de 20 años, no? No sé.
Señora, la publicidad oficial, ¿compra espacios o compra silencios? Ah, mire, eso la verdad que yo no lo sé. Depende de cada uno. Claro, espacios por supuesto que compra en todos lados. Ahora, por ejemplo, el diario Perfil, donde yo trabajo, no tiene publicidad oficial porque lo consideran un diario opositor. Pero silencio, no sé, eso dependerá de cada uno. Gente venal hay en todos lados. Por eso la publicidad oficial es premio o castigo. ¿Por qué castigo? No, cuando no llega es porque es un castigo. Cuando llega, Sí, toma sí, como sí. premio. Ah, no, sí, por supuesto. Sí, ¿Le molesta que leamos algunos mensajes? No, Porque por hay, favor. hay tantos que... Por favor. Yo quería conversar con usted, pero nos debemos también en alguna medida. Bueno, es del tema jubilaciones que nosotros no manejamos. Pregunta de Villa Allende Parque, un señor Chávez, le pregunta si su papá estuvo relacionado con algún gobierno de Perón. No, mi papá es anterior. Ajá. Anterior. Mi papá fue desalojado de la Cancillería Argentina por el golpe militar del 4 de junio de 1943. De Pilar le pregunta a Magdalena, dice, no sé qué ideología política tiene, pero la felicito porque dice verdades que nadie se atreve a decir. Alberto General Paz dice, en Córdoba el gobierno radical vaciaron 2 bancos y ahora nos quieren dar clases a nosotros, dice Carrió y López Murphy. Sé que la gente acá participa mucho. Yo siempre al final del programa pido disculpas por no haber podido dar Pero es muy interesante. Claro, a mí me encanta que la gente participe. Claro. Saludos a Magdalena, dice que muy coherente en su discurso, Estela de Barrio Empalme. Barrio Empalme es un sector de... Hugo de los Álamos dice, el periodismo se sacó la careta especialmente con el tema del campo. Felicita a Magdalena, un mensaje de texto que opine sobre la propietaria del diario Clarín. Yo estuve 20 años en el diario, en Radio Mitre, que es parte del holding, y no sé quién hace la pregunta, pero a la persona que sea le puedo decir que nunca recibí ninguna presión. Me fui del holding porque no me gustaban los 2 gerentes que tenía que tenían autoridad sobre mí. Y como yo soy un ser bastante libre, y había una oferta del Grupo Prisa de España, me fui. ¿A Continental? Me fui a Continental, efectivamente. ¿Está cómoda ahí? Muy cómoda. Muy cómoda. Ya había estado antes, así que... Muy cómoda, pero le reitero, nunca tuve ninguna presión. En ese aspecto yo no me hubiera ido si no hubiera sido por 2 personas que intentaron transformar una radio que era muy buena radio periodística en una radio de entretenimiento, que es otra cosa, ¿no? Y la verdad que no es lo que yo sé hacer ni lo que me gusta hacer. Quiero que le comente una cosa. Yo cuando escuchaba ahí algunas cosas, unos dobles sentidos, algunas torpezas, dije, ¿cómo Magdalena se queda con esta gente? Me llamaba la atención, se lo digo de corazón. Pues yo nunca he despedido a nadie, además no es mi función. Yo elijo... No, ¿cómo convive usted con ese tipo de radio? Pensaba... Mire. Usted es una persona seria, mesurada. ¿A usted nunca le pasó que de repente tiene parientes que no le gustan? Ah, sí, por supuesto. Es lo mismo. También pasa. No los elige. Es lo mismo, exacto. Pero ahora está bien. Además, cuando uno trabaja, bueno, sabe que no todos los compañeros de trabajo son el ideal que uno soñó siempre. La vida es así. Ni todos los amigos de uno son iguales, ni todos los hijos son iguales, ni todos los hermanos son iguales, ¿no? Hay que convivir. Señora, algunos sectores sostienen que en Argentina hay una televisión basura. Sí, tienen razón. Tienen razón. Lo que hace Tinelli es realmente de prostíbulo, con bailando el caño y todo eso, ¿no? Y yo no puedo entender cómo... Y lo que más me preocupa es que mide como 35 puntos. Claro, quiere decir que a mucha gente le gusta, ¿no? No, es una cuestión de hipocresía también, porque nadie lo ve, pero todos lo comentan, por eso no... Los números no macanean. Los números hablan. Sí. ¿Son serias las mediciones? Bueno, como hay una sola empresa que es Ibope que mide, ¿creer o no creer? No hay como comparar, ¿no? No sé, la verdad que no sé. ¿No hay una especie de estado abandónico, que el Estado no cumple su función con el tema de la televisión basura? El Confer no existe, no sé.
El señor Mariotto, que dice que Delía es un intelectual y que, que en Continental nos quiere sacar la FM, habiendo 25 radios en el país que tienen AM y FM con una programación semejante, ¿no? Pero la verdad que yo no lo veo preocuparse por contenidos. Y preocuparse porque de repente haya menores de edad en el estudio, cuando, por ejemplo, hay señoras que se dan baños de espuma y tipos que las bañan. Me parece que, le reitero, es de prostíbulo, no hay por qué iniciar un chico en esa forma. Algunas organizaciones acá se han opuesto y están elevando su voz acerca de la exacerbada presencia de gays en la televisión argentina. A mí no me molesta. No, a mí tampoco me molestan. A mí lo que me molesta es el escándalo que pueden generar, nada más. No, además, ser homosexual es un problema de cada uno. No, la elección sexual de nadie yo no lo voy a discutir. Ahora, si esa tendencia se revierte, por ejemplo, en iniciaciones infantiles, como de las que estamos hablando, me parece bochornoso. ¿Por qué el Confer? Está bien, a lo mejor con Tinelli no actúa, vaya a saber por qué, pero después los programas de la siesta que multiplican lo que se vio en la noche anterior en pleno horario de protección al menor. Ah, sí. Ese es el problema. Sí, sí, todos los programas de Chimentos... Viven de Tinelli. Sí, sí, pasan lo de la noche anterior. Y bueno, por eso le digo, el Confer es totalmente inoperante. Además, realmente no puedo entender, no es la primera vez, no es solamente este señor Mariotto, el anterior también. Hace mucho que venimos preguntándonos para qué sirve el Confer. Es un dibujo. Lamentablemente. Como el INDEC. Nadie dice que haya que ser un ente censurador, no, pero hay un determinado nivel, ¿no es cierto? Nivel del buen gusto. No solamente buen gusto, sino de la formación de la familia, ¿no? Que es muy importante. Eso que decíamos recién entonces, la exagerada y exacerbada presencia gay en la televisión argentina, yo creo que atenta contra el modelo de familia. Yo no lo sé, depende, por ejemplo, ¿a qué se refiere usted? No, que hay demasiado y lo plantean como parte de la normalidad. Yo no quiero decir que sea normalidad, pero lo plantean como parte de la habitualidad y no es así. Bueno, creo que gays ha habido siempre, ¿Sí? Toda la vida. Lo que pasa es que antes era un tema que no se tocaba. Es más oculto. Se ocultaba, no se tocaba, decía... Era vergonzante. Fulano es distinto, sí. O fulana es distinta, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, se habla... creo que como todas las cosas, en su justo medio, no tiene por qué molestarnos, es parte de la vida. Cerramos ese capítulo. En la Iglesia Católica, ¿hay un ala sectaria? Pero por supuesto, el Papa es sectario. Usted ve que no pierde oportunidad de hablar mal de los musulmanes, por ejemplo, que es una cosa muy ofensiva. Acá no se habla más, por ejemplo, del cisma que provocó el cardenal, el obispo Lefebvre, ¿no es cierto?, que dividió la Iglesia. Bueno, y este Papa, que es sumamente conservador, aparentemente ha olvidado el asunto. Es un hombre, me parece, muy duro y sin la experiencia indispensable de haber tenido una parroquia. Siempre parece que este hombre Ratzinger fue un hombre muy inteligente y muy brillante, y que desde que se recibió de sacerdote siempre tuvo cargos académicos, nunca tuvo una parroquia. Y yo creo que le falta parroquia a este señor. Falta calle. Le falta saber lo que es, por ejemplo, tener 15 años y quedarse embarazada, y no poder tener el chico, y saber lo que es, por ejemplo, cuando llegan a muchas parroquias acá del conurbano de Buenos Aires, casos de incesto, de violaciones, de embarazos de adolescentes, de droga. Es decir, la realidad se ha vuelto muy, muy complicada, y no es con dureza y con medidas drásticas, ¿no es cierto?, que esto se puede evitar, ¿no? Es una lástima. Señora, hemos hablado recién de sectarismo. ¿Hay sectarismo en el grupo de Madres de Plaza de Mayo?
Yo no tengo nada que ver con la señora Eve de Bonafini, que además se ha peleado con todos los organismos de derechos humanos, salvo con hijos, o por lo menos un grupo de hijos, en los organismos que yo conozco, que es la línea fundadora de madres, las abuelas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, jamás he visto ni he presenciado ningún sectarismo. ¿Los derechos humanos tienen ideología? Por supuesto. Por supuesto, es decir, ideología, en el sentido que usted no puede permitir que haya lugares como Guantánamo, como Abu Ghraib, como lo que son nuestras cárceles, ¿no es cierto? Como Cuba. Como Cuba también, por supuesto. Cuba es una dictadura. Trate de votar otro partido que no sea el partido oficialista. Bueno, pero yo creo que sí, que los derechos humanos tienen la ideología de la justicia. Señora, ¿a usted por ahí no le parece que es como si se buscara más revancha que justicia? ¿Por parte de quién? El gobierno. El gobierno se trepó al tema de los derechos humanos. Yo la verdad no los recuerdo a estos señores en aquella época. No los recuerdo. ¿No los recuerda como no, luchadores, como no, combatientes? Como... No. Recuerdo que, por ejemplo, a las marchas, y le aclaro que yo no iba porque a mí me daba muchísimo miedo, muchísimo miedo. Y me acuerdo que a las marchas iba Monseñor de Nevares, iba el rabino Marshall Meyer, iba el obispo protestante Gattinoni, iba Pérez Esquivel, Conte MacDonald, la Democracia Cristiana estaba siempre, después, por ejemplo, Allende estaba siempre, y los organismos, por supuesto. Yo, a estas personas que ahora reivindican por encima de todo su militancia, yo no los recuerdo en aquel momento. Puede ser que me equivoque, pero yo no los recuerdo. Señora, ¿qué malos políticos le gustaría ver presos? Ninguno, no quiero ver más gente deshonesta presa. ¿Sabe lo que hay que hacer? No elegirlos, eso es lo que pasa, mirar bien los currículos. ¿Somos de memoria muy corta los argentinos? No sé, no particularmente. No, por las reincidencias en que hemos sabido caer. No, qué sé yo creo que cada uno tiene la extensión de memoria que quiere, ¿no? Señora, ¿militares nunca más en el gobierno? Nunca más, absolutamente, nunca más. ¿Por qué? Y se lo explico. Porque lo que hemos vivido, las cosas increíbles que han ocurrido, como por ejemplo, en vez de llevar la gente a juicio, si había motivos, ¿no es cierto?, atentados, crímenes, algún tipo de delito, se hubiera llevado a la gente a la justicia y no se lo hubiera tirado al Río de la Plata con vida, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Los campos clandestinos, la tortura, la desaparición de los chicos, robarse los hijos porque no te gusta el lugar donde han nacido, entonces jugar a Dios y ponerlo en otro. Eso realmente nunca más. Pero la justicia sería buena para las dos veredas, ¿no es así? Ah, por supuesto. Porque el crimen es crimen. El crimen es un crimen, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y la gente que mató a Viola y a la chiquita de Viola, por ponerle un ejemplo, o el coronel Larrabure, que estuvo adentro de una caja metido durante días y días, eso realmente a mí me parece que es un delito inexcusable. También de lesa humanidad. Sí, en este caso sí. Lo que pasa es que usted sabe bien que los tribunales internacionales han dicho que el crimen de lesa humanidad es el que pertenece al terrorismo de Estado, no a las asociaciones como podrían ser la FARC, los Montos, el ERP, digamos las asociaciones que están fuera de la legalidad o que son clandestinas. El terrorismo de Estado es el que produce los crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Bueno, porque justamente no hay a quién acudir, no hay a quién llamar, no hay a quién pedirles